Yo Puche, pues nada, presentar la novela de Pilar. Después de la de Juan Antonio, Pilar hace una semana me dijo que si era posible, encantadísimo, encantadísimo, porque al final esto es un centro educativo y estamos aquí pues, para lo que estamos, ¿verdad? Es decir, esto hay que difundir la cultura y qué mejor manera, qué mejor medio que a través de nuestros docentes. Por tanto, pues nada, como digo, es un honor tener primero a Pilar, que va a presentar su novela, y no solo eso, sino también tener aquí a María, que ha estado en grandes plazas, ¿verdad? También. Sí. Y nada, y que va a presentar su novela, y como os digo, hoy no me toca a mí hablar, les toca hablar a ellas. Y nada, y repito, muchísimas gracias por estar aquí, por nuestra compañera y nuestra escritora. Y nada, pues quiero empezar, ¿no, María? Pero vamos a empezar con una cosa. Esto lo he montado yo para promocionar el libro, para cantar, me arrancará. A ver, la cosa es, muchos sois de segundo y enseguida empezáis las prácticas. Habéis hecho un trabajo fabuloso. Muchos de vosotros trabajáis por la mañana y por la tarde venís aquí a aguantarnos a nosotros hasta las 9 de la noche y encima hacéis los trabajos que os mandamos. Me parece sobresaliente lo que habéis hecho, así que vamos a empezar con un aplauso para vosotros. Esto me lo apunto yo para ganarme al público. Bueno, empezamos. Ahora vamos a contar cosas más tristes. Voy a cambiar el orden yo también, ¿quieres? Venga. ¿Te da igual? Sí, ¿para qué? Ya sabes tú que yo escribo mucho, pero luego hago lo que La clase no puedo. la preparamos, pero luego sale sale. Lo que puedo. Bueno, voy a hablar un poco de la relación que tenemos Pilar y yo. Porque claro, nadie nos vincula ni nadie nos vinculaba y tampoco teníamos una relación. Creo que ya la gente que me sigue por redes sociales y a ti, pues ya comenté un poco que una relación desde hace muchísimo tiempo, no sé cuántos años, pero más de 10. Pero una de infantil y otra informática, ¿por qué se han juntado? Efectivamente, pues fuimos coincidiendo en Jumilla, porque yo soy un amante de Jumilla. Tengo muchas amigas en Jumilla, mucha gente allí. Y siempre cuando yo empecé con el tema de la escritura, de los cuentos, de la narración oral, pues apostaron mucho por mi en Jumilla y me quieren y me cuidan mucho allí. Y Pilar siempre ha estado ahí. Siempre, cada vez que yo he hecho alguna actividad de escritura o de cuentacuentos o de lo que sea, Pilar ha estado como asistente al taller o con sus hijas o con su marido, siempre ha estado ahí, desde hace yo que sé cuántos años. Entré en un taller de escritura para niños y yo me fui con mis cojones con mi cría de 18 meses y embarazada de otra y María no me echó. O sea, que bien. Eso fue así, ¿te acuerdas? Con un bebé de 18 y hizo el taller de escritura con el bebé, ¿eh? Y el bebé produjo textos literarios con 18 meses. O sea, chica de infantil se puede hacer todo lo que queramos. Y que para mí es un honor porque nunca hemos tenido una vinculación personal de quedar a contarnos cotilleos, o yo no sé si ella está casada, si tiene padre, si tiene madre. Ella tampoco sabe nada de mi vida personal, pero siempre hemos tenido una vinculación. Cada vez que yo he hecho algo literario, ella me ha escrito o me ha compartido, y yo igual con ella. O sea que nos une de verdad la literatura desde hace mogollón de años. Me encanta estar aquí, me encanta que me haya llamado y me haya dicho, ay, ¿me podías presentar tú? Y digo, pues claro que te presento lo que tú quieras, por favor. Y que muy contenta y muchas gracias. Yo no voy a contar tu vida, está ahí en la solapa del libro. Que se la lean, que se compren el libro y lean tu vida. ¿A que sí? Darle un aplauso, que se ha por la vez. Y bueno, ayer nos reunimos, fuimos un poco de improvisado, que es informática, se deja llevar, ¿eh? No demasiado cuadriculada. Y nos reunimos en la sala de guardia, porque estaba yo de guardia. Ayer, antes de ayer fue Pilar, ¿verdad? Sí, tenemos guardia y eso ya ha hecho que nos conozcamos y sepa que ella sabe que ya tengo marido, antes no lo sabía. ¿Verdad? En el mes de la que hace toda la guardia. Online. Antes solo sabía que escribía. Sí, vale. Ya está. Pues estuvimos un poco hablando de cómo íbamos a organizar todo esto, ¿no? Y entonces me contó, yo he leído la novela, pues si no, ¿qué voy a decir de la novela? Y a mí me llamó la atención pues un pasaje de la novela que está al principio,
porque me la he leído entera, aunque esté al principio, ¿eh? Y ese pasaje lo comentamos el otro día y ella me dijo, dice, pues ese es el pilar que sustenta la creación de esta novela. Entonces, sin hablar mucho más, no vamos a decir mucho más, ella va a poner una imagen, ¿no? Me bajo contigo ahí abajo, espera. Vamos a ver, dentro de poco es el Día de la Mujer y se van a hacer muchos actos y cosas. Espérate, coge el micro, que estoy aquí con el micro, que parezco... Ya me pantoja, pues ponlo un poquito. Al final cantamos, ¿eh? Y bueno, tiene sentido también englobar esta actividad en el marco de las mujeres, porque vamos a hablar de dos mujeres que obtuvieron el Premio Nobel de la Paz en 1976. Empezamos por Betty Williams. Bueno, empezamos con Mary McGee. Esta mujer, la hermana de esta mujer sufrió muchísimo. Estábamos en Irlanda del Norte. No sé si vosotros sabéis algo de Irlanda del Norte y del conflicto. ¿Habéis escuchado hablar de IRA alguna vez? ¿Sí? ¿Conocéis? ¿Qué era IRA? O algo similar a ETA en España. Vale, ¿sabéis si había más grupos terroristas en Irlanda del Norte? ¿Has escuchado hablar de algo más? No. Pues leyendo la novela descubriréis los otros grupos terroristas que también había. Bueno, pues un día su hermana iba paseando por la calle con sus 3 hijos. Y en Belfast había unas zonas en las que no iba la policía, pero sí que había como unas torretas desde las que vigilaban. Eso le llamaban, por eso le llamaban en la parte católica, le llamaban el condado Apache. Bueno, pues un coche era sospechoso de terrorismo y el soldado pues no quería que huyera porque sospechaban que llevaba bombas. Disparó al conductor, lo mató y el coche perdió el control. Con tan mala suerte que la hermana de esta mujer, paseando con sus 3 hijos, fue arrollada. Y se murieron los 3 niños y quedó la madre. La hermana, bueno, en el entierro, Betty Williams dijo que ya estaba harta. Ella era protestante. Entonces consiguió que al entierro fueron como 50.000 personas, de los 2 bandos, porque estaban hartos de esa violencia, porque ella estaba bien, porque una vez se merecía andar por la calle y le pasase eso. Entonces, entre ella, que es Mary McGuire, la hermana la tía de los niños, y Betty Williams, empezaron un movimiento pacifista. Para el entierro, por ejemplo, los de IRA dijeron que no tenía que ir la gente y que amenazaron. Pues después montaron una manifestación y fue el triple. Y así, hasta que, bueno, pues fue como la siguiente que condujo a unos acuerdos de paz 18 años más tarde, porque las cosas van despacio. Pero bueno, en 1976 estas mujeres se llevaron el Premio Nobel de la Paz. El caso es que yo no lo sabía, sabía algunas cosas, pero como todo, pues un poco de IRA, cuando yo viví 2 años con mi marido en Belfast. Y estaba aprendiendo inglés, por eso digo, y los de Erasmus, hombre, yo no me fui de Erasmus, me fui a trabajar, pero hay que irse, que eso te abre un montón la mente y conoce muchas cosas. Bueno, pues en esto tendréis un poco de complicidad conmigo, porque yo iba a clases de inglés allí, y una chica, que la gente iba a aprender por 2 o 3 semanas, y una chica me dijo, oye, Pili, vente, que he conocido a un irlandés que toca la flauta como yo, y tenía así mucha afinidad, vente conmigo, porque queda con él y te da un poco de vergüenza ir sola. Y ya que me cogí mi candelabro y dije, es que en ese momento no había Tinder. Entonces era la cosa un poco más complicada para saber si te gustaba o no. Entonces pues buscaba siempre alguien que se pusiera en medio un poco. Pues yo me fui con mi candelabro allí y dije, vale, voy a ponerle las velas a estos 2. Y se pusieron ahí a hablar y oye, y al resto de la chica, pues la conversación fue derivando en que pronto se iba y el día de antes habíamos estado en la fiesta de despedida de un chico y el chico se puso a llorar. Y esta, que era así un poco dura, dijo, yo vi una tontería eso de llorar. Y el chico con el que había quedado, que era un irlandés, era un chico de Belfast, le dijo, pues yo sí lloro. Y claro, yo ya con ese nivel de azúcar no sabía cómo irme de allí. Digo, ¿qué coño hago yo aquí? Si estos dos, sé que aquí se palpa en el ambiente. Pero lo siguiente que dijo el chico fue, yo sí lloro, porque una vez paseando por la calle vi como un coche, al disparar a un coche, el coche perdió el control y arrolló a 3 personas. Y lo siguiente que dijo fue, todavía recuerdo el temblor del copiloto al ser abatido en el suelo, tirado en el suelo al ser abatido después de intentarlo. Y yo me quedé así, ¿cómo se puede vivir así?
¿Cómo puede ser que la gente te lo cuente tan natural? Y a partir de ahí dije, bueno, pues tengo que investigar, tenía curiosidad por saber qué es lo que había pasado allí, pero ya a partir de ahí dije, no, es que no que tenga curiosidad, es que tengo que contarlo. Y yo empecé a ir a una librería, a una biblioteca que se llama Learning Hall, que está en el centro. Ellos me aconsejaron leer, empecé a visitar museos, y esta informática de aquí, por curiosidad, pues ha escrito una novela que cuenta cómo llegaron hasta ahí, desde el lado, a través de dos familias, desde el lado protestante y del lado católico, cómo se llegó a ese nivel de agresividad que llegaron, y también cómo luego, oye, a mí lo que me fascinaba, yo fui en el 2008, los acuerdos se firmaron en 1998, era cómo estaban superando eso. La gente tenía ganas de divertirse. Había muchos tabús. Yo sí le preguntaba, yo estaba a lo mejor trabajando en un restaurante, y le preguntaba a mi compañero, oye, ¿dónde vives? Y hacía así y me decía, cerca de mi suegra. Pero nunca te iban a decir dónde vivían, porque eso te identificaba en un bando. Y detallitos. Ya lo demás, lo del accidente fue muchísimo más dramático. Y bueno, a todo esto, si yo ya empiezo y lo cuento todo. Y después ya lo que me diga María. En esa época, en el 2008, yo tuve suerte, pues a mí las cosas, yo lo que aquí no quiero ver por la calle no lo veo, porque voy siempre a lo mismo, soy muy fantasiosa. Vivía de Juana Chaos. ¿Alguien sabe quién es de Juana Chaos? Sí. Pues tras una huelga de hambre, ese hombre se fue a vivir a Belfast. El caso es que Belfast es muy pequeño, pero yo no me enteraba de que me lo cruzaba y íbamos a unos sitios parecidos, o teníamos amigos en común. Entonces, yo allí también percibía esos dilemas, ese nacionalismo, como un malestar, ¿no? Como algo que nos separaba o nos distanciaba, como era pendenciero, ¿no? Con ciertas personas con las que dices, pues, nos llevamos bien o nos caemos bien, porque tenemos este problema. Entonces, bueno, como ya os digo, yo iba hablando con mucha gente, y una vez una señora me dijo, sí, cuando estabas ahí decía, vale, ¿por qué llegasteis a esto? ¿Cómo es posible? Cualquiera de nosotros pensaría, ¿cómo es posible que te pongas a pelearte con el vecino? Que para mí, sinceramente, eran todos igual de feos. ¿Cómo se diferencian estos con unos con otros si son así? Y bueno, pues con esos pequeños conflictos que teníamos, una señora me dijo un día, si tú hubieras vivido aquí, hubieras vivido lo que yo viví, lo que nosotros vivimos, hubieras actuado de la misma forma. Y bueno, pues con pequeños conflictos y pequeñas cosas pensé, puede ser, podría ser. Entonces me impliqué más en saber cuáles eran los motivos, cómo habían llegado ahí. Entonces este libro está escrito desde la empatía y a través de la historia de dos familias. La historia es de alguien que podría ser mi alter ego, que llega a estudiar inglés a Irlanda y descubre un puñal. De aquí que ya llegó lo cuento todo. De aquí el puñal. Él llega a la casa y el casero tiene un puñal en su salón y ya le pregunta, bueno, ¿y esto? Y él le dice, eso lo tengo que preparar para una venganza. Pero bueno, lo típico del humor inglés, aunque a él nunca le podríamos decir que es inglés, de esto de que te hacen una broma y tú no sabes si es broma, si no, bueno. Entonces ella dice, bueno, se queda un poco... Y van surgiendo historias y va descubriendo cosas del pasado de él y de un parroquiano del barrio en el que trabaja, que le va contando la historia de su familia protestante. Y entonces, enlazando unos con otros, descubrimos cómo fue el conflicto y el conflicto de ellos también. Y yo creo que ya... ¡Examen, eh! ¡Venga, típote! Sí. ¿Qué va? Eso tiene mucho... Esa es mi hermana. Con esas Belfast, qué bonita. Pues no hay muchos edificios altos, ¿eh? Esto lo habrán hecho de un dron. No va.
Bueno, espérate, que coge otro versículo. No, pero estoy cogiendo que pasa. Nada, no. Bueno, como yo le fastidiaba a ella, pues ahora se ha vengado tú de mí. A mí no me ha Y no quiere funcionar. Eso de broma. Pues vaya que sí. Es que eso me da leche. Eso es la conexión. Eso va siempre la mano. Eso es la conexión. Sí. Bueno, pero al último intento, ¿vale? Si no... Bueno, yo tenía un montón de preguntas aquí que ella no conocía y las ha destrozado la vida ya. Pero cariño, yo tengo una curiosidad, no voy a leer ninguna pregunta de momento. Tengo una curiosidad que a mí ya me la ha resuelto, y me la ha resuelto la lectura de la novela, pero ese puñal que tú has enseñado, voy a hablar sobre dos cosas de ese puñal. Primera cosa, creo que lo ha diseñado alguien eso, ¿no? ¿De dónde viene ese puñal? El puñal lo enseñó Miguel Ángel Lozano, que es un artista de Jumilla, que ha hecho mucha cartelería, que yo lo admiraba. Yo había visto carteles que hacía él para, no sé si conocéis la Barbudo Trail, que él ha hecho algunos de los carteles y a mí me parecían fascinantes, entonces le dije, Miguel Ángel, anda a echar una mano con la portada. Y yo me imaginé, pues bueno, pues se llama la nacionalidad del peinado, pues un flequillo, con bandericas, algo así. Y él me dijo, nada de eso. Él leyó la novela y me dijo, este es el símbolo de tu novela, porque, por eso, por el puñal, a través del que se teje la trama, y luego porque el hilo conductor, el índice, está argumentado alrededor del peinado de las personas. La siguiente pregunta, que si no sigo... Pues mira, voy a cambiarla porque... Bueno, una cosa, mientras eso. Yo tardé 10 años en escribir la novela. Esa es otra pregunta. Pues... Ya. ¿Qué había hablado? Venga, ya está. ¿Y por qué? Yo te iba a preguntar, porque yo lo sé, pero a lo mejor la gente no, que cuánto habías tardado en escribir la novela, lo acabas de decir, y ahora mi pregunta es, ¿por qué tardaste 10 años en escribir la novela? Pues por la documentación, por ejemplo, porque entre medias me nacieron 2 hijas y porque al final tenía que trabajar y no me podía dedicar el tiempo que esto requería. No. Realmente, la primera versión que escribí, la escribí cuando yo trabajé en Madrid, 4 años, después de Belfast nos fuimos a vivir a Madrid. Y en Madrid las distancias son larguísimas. Tú cuando dices a alguien que tarda 50 minutos en ir al trabajo, te dices, uy, qué bien está al lado. Y así es, ¿eh? Entonces, yo el tiempo que no existía los smartphones, pero yo creo que no nos hacían perder tanto las redes sociales tanto tiempo como ahora. De
también el tiempo que yo estaba en el metro, que tampoco había mucha cobertura en ese momento, lo dedicaba a escribir. Y mis trayectos eran ir escribiendo los capítulos. También ahí iba a muchos talleres literarios, iba al de Ronaldo Menéndez, que es uno de los que me reseñaron después, y a Fuentetaja Literaria antes. Bueno, he ido a muchos. Realmente yo creo que estudiaba telecomunicaciones y además me formaba como escritora porque he ido a talleres siempre. Contigo, cuando vine te lo digo. Vamos a seguir en esta línea, no vamos a soltar guión. ¿Cómo se escribe una novela? Es decir, la gente puede pensar que para escribir una novela, pues tú empiezas a escribir y terminas. Pero creo que ese no es el esquema de escritura de una novela, ¿verdad? No, y de todas maneras, para mí, venga, vamos, que estamos aquí, que somos los informáticos del centro, vamos a hablar de nosotros un poco. Pues para mí es parecido, el proceso es similar al de crear frameworks, he creado arquitecturas para software, y ahora que estoy estudiando las oposiciones, pues me doy cuenta cada vez más de lo enlazado que está la informática o la programación con la escritura, porque lo que nosotros hacemos, los desarrolladores de web, es programar en lenguajes de alto nivel. Lenguajes, estamos hablando de lenguajes. Y lo que es un lenguaje de alto nivel es la forma en la que nosotros los humanos le comunicamos a la máquina para que ella lo entienda lo que tiene que hacer. Entonces es un trabajo, los lenguajes de programación tienen sintaxis, tienen semántica, tienen léxico, con lo cual están enlazados. Y a la hora de crearlo, pues tanto un programa como una novela tú tienes que tener muy claro hacia dónde quieres llegar, qué es lo que quieres conseguir, y tienen que estar todo muy enlazado, porque si algo falla, y lo saben mis alumnos, se te cae el programa, pero es que se te cae la novela. Como tengas una línea o un diálogo que no encaje, que no tenga que ver con la trama, que no tenga que ver con los personajes, con ellos mismos, porque tienen una entidad, esa novela no la quiere leer nadie. O sea, no se ha pasado una vez leyendo que después tú decís, ¿y esto? Y ya no te apetece, como que te sale fuera, incluso no sé, imagino que con una serie también. Y por eso yo no me atrevo con la poesía. A mí me gusta encapsularlo con otra cosa. Claro, porque la novela tienes que tenerlo todo muy, muy claro y muy definido. Sí, pero bueno, van cambiando. Yo tuve una primera versión, después otra, hasta que ya llegué a una versión en la que decía, que fue cuando metí a... La primera versión solo tenía la familia, la parte protestante y la parte católica. Pero yo me daba cuenta cuando hablaba en muchos talleres, hablaba de mi novela, que la gente quería saber cómo era la experiencia en Belfast. Yo les hablaba de esto de Juan Anchaos y a la gente le interesaba un montón. Y de esos sentimientos, realmente lo que hay que tiene parte de también visceral, que es lo que tú muestras mucho con la poesía, que de los sentimientos, viene en la extrañeza con la identidad nacional, que eso es lo que yo sentí allí, que era, pues si yo es que soy, pues en esto los de Chiclana lo sentí más o menos parecido. Nosotros tenemos Pinoso al lado y en Pinoso hablan valenciano. Y te vas a Villena, hace poco nos fuimos con el proyecto ese que tenemos y ellos lo primero que hacen es mirar, te hablan en valenciano, luego te cambian, pero no lo están haciendo con mala intención. Es porque su lenguaje es ese, luego contigo hablan de otro, igual que cuando la experiencia cuando te vas a hablar en inglés, al final acabas hablando en inglés, no es tu primera lengua, de quien conoces en castellano, lo hablas en castellano, y no conoces en inglés, lo hablas en inglés, sin ninguna maldad, o sea, como algo muy inocente. Pero se tomaba como un arma arrojadiza. Y entonces a mí eso me extrañaba mucho. Decía, bueno, estos que son de al lado, o estos que, ¿por qué la asturiana es como yo? Pero estos que son más cercanos, no me refería a los valencianos, me refería, ¿por qué nos sentimos diferentes? Porque yo también lo sentía y era algo que yo no sabía que tenía. Yo tenía un sentimiento nacionalista sin ser una tía de mucha banderica que no lo conocía y me salió. De hecho, había gente con la que nunca había hablado, pero yo no quería hablar con ellos, de este sector que, a ver, Chávez, y era como... Y yo, ¿pero por qué me viene a mí esto? Entonces intenté indagar en mí para poder sacar, y como eso le gustaba mucho a la gente, pues al final intenté hacer, de hecho en la pandemia, cuando me dio coronavirus y me dejaron 15 días de suelta, ahí es donde saqué la parte, y eso es lo que hizo que la novela de verdad considere que tiene algo un poco más especial. Y aparte que la historia de la familia está también. Sí, suele gustar mucho a los que... Es que depende. Hay unos lectores que les gusta la parte esta de la identidad y de las fiestas que se dan y está bastante bien. Los que no sabéis si de Erasmus tenéis que leerlo para iros, ¿eh? Pero obligado. Está de fiesta todo el rato una novela. Sí. De fiesta en fiesta.
Hombre, si están los otros matándose, habrá que hacer algún contrapunto si no, ¿quién se quiere leer eso? El caso es que esa parte le gusta mucho a algunas personas y a otras personas les gusta la parte histórica, porque les gusta más conocer los hechos. Entonces, hay una parte que está escrita en primera persona y otra que es en el pasado, del pasado hacia el punto en el que llegamos, que es más o menos el 2008, que es el pasado. Van del pasado hasta el presente y la parte que está pasando actualmente, que es en esa época, está en primera persona. Ha dicho una palabra mágica, que es la palabra identidad. En esta novela, la identidad es un personaje. Es un personaje en sí misma, ¿no? Y tiene mucho que ver con el título. Porque el título de la novela es La nacionalidad del peinado. Entonces, háblanos de esto, porque hay Sí, lo último que encontré fue el hilo conductor de los peinados, porque yo me di cuenta que cada uno, cuando yo pensaba en un personaje, realmente es un hilo argumental la identidad. Entonces, cuando uno quería mostrar cómo se lo toma cada uno, ¿no? Porque ahí cada uno nos lo tomábamos a nuestra manera y a mí me resultaba llamativo eso, el que cada uno nos lo tomáramos de alguna manera, algo que tiene el mismo nombre, por así decirlo. Bueno, pues me di cuenta que si quería representar a un británico, pues lo ponía así con el pelo redondillo, como si fueran los Beatles. Luego, pues ya, y luego ya si lo traemos más cerca, pues decía, vale, si quiero representar el Luca Berchale, pues yo cojo el flequillo este de aquí, las traquillas estas de aquí detrás, eso hay que representarlo así. Y cuando era alguien que iba como muy despañadísimo, pues llevaba su moño bien cogido, su rodete y unos aros como los míos. Yo me di cuenta que en cierto modo mi personalidad ahí era como un arquetipo. Podía ser, cumplía muchos prejuicios que podían tener otros. Fíjate, habla mucho de que me ha sorprendido mucho. Porque ya empieza la novela hablando de Tupé, ¿no? Sí. De ese cambio de look. Y cómo unes el peinado con todo el conflicto. Es que la tenéis que leer, es que no puedo decir muchas cosas, porque la puedo liar. Le estamos contando mucho y no la estamos contando. Es verdad, es verdad. Otra pregunta tengo. Tú has hablado de un alter ego, posible alter ego, ¿no? ¿Qué parte de realidad tuya hay en el texto? Yo cuando iba a los talleres, iba al de Lola López Monteja, que es una escritora murciana, que es psicoanalista también y es muy exigente. Y cuando le llevaba, por ejemplo, las primeras partes, las que eran en tercera persona, así que me pasaba, me decía, no tienen cuerpo, Pilar, esto no tiene cuerpo. Y ya tantas veces me dijo lo de que no tenía cuerpo, que en la pandemia, cuando ella me enteré, dije, pues sí, pues me voy a meter yo. Y bueno, luego ya la personalidad de la narradora, pues es muy parecida a la mía, pero sí que es cierto que a mí no me pasan esas cosas. Yo me fui con mi marido. Lo digo porque luego vais a decir, lo que ha hecho esta, no fui yo. Pero oye, si me hubiera pasado igual de bien que ella y no hubiera pasado nada. Yo ya me fui con mi marido y yo trabajaba allí primero dando clases de conversación en un instituto un día a la semana y nosotros trabajábamos maquetando web. Con lo que vais a empezar vosotros, con Joomla, lo que es el WordPress ahora. Así que esos fueron mis inicios también laborales. Que si lees la novela puedes pensar que eres tú. Todo el mundo lo piensa menos los que no conocen. Los que me conocen me dicen, esa no es tú. Hablé contigo de la novela y me dijiste, no soy yo, para nada. Pero yo decía, joder, con la peli. De hecho, como sabía que la gente se iba a confundir, le iba a ver mi nombre. Y la editora me dijo, ni hablar, te van a poner de vuelta y media, que se te ocurra. Bueno, aquí tengo más cositas. A mí me han ido, conforme iba leyendo, pues me han ido surgiendo cosas y conforme he ido hablando contigo también. Hablamos todo el rato, vamos a poner un poco metafísico, de la dualidad, ¿no? ¿La FP dual dices? Bueno, eso no me hables, no me hables de eso, muy bueno. Que hablamos de la dualidad al final, ¿no? De cómo cuando la dualidad, lo dual, se respeta y encaja, aparece algo nuevo, aparece la creación. Pero en el caso de tu novela, en esa aparente dualidad que hay, al no haber un encaje de las dos piezas, de las dos partes, surge el conflicto y es donde estalla. Entonces, ¿qué aspectos de esta novela que tú retratas, de esa realidad que tú retratas, de ese contexto que tú retratas,
puedes trasladar a pequeñísima escala, por supuesto, porque no tenemos aquí ahora mismo en Yecla, Jumilla, Altiplano, grandes conflictos de este tipo ni que los haya, pero ¿qué paralelismo encuentras entre la novela y el día a día que vivimos aquí? Sí lo sabes, tú no hablas de ello. A ver, bueno, una de las cosas porque a mí me gusta enfocar las cosas desde el lado positivo casi siempre, ya os he dicho que me documenté muchísimo, que leí muchísimo para escribir esta novela. Y claro, cuando leías también hablaban de cómo se podría solucionar de cara al futuro ese conflicto. En Irlanda del Norte, los colegios, los institutos, lo hacen por identidades. Entonces la gente va a un colegio protestante o a uno católico, no son públicos como los nuestros, no se mezclan igual. Entonces, lo leí muchas veces, es que no recuerdo el autor que lo decía, el conflicto se solucionará cuando los niños estudien juntos, que es cuando se pongan cuerpo, de hecho, cuando yo estaba de profesora, yo era la de conversación de español, y me ponía a hablar con las chicas, y le decía, no, yo soy atea, y eso era como, ¿tú estás loca? o si hablaba alguien del catolicismo, porque estaban unos protestantes, decía, pero son malos, que yo lo he visto en la tele, ¿no ves que dicen que no sé qué? Claro, siempre te sacan lo más extremista, entonces si alguien no conoce, no le pone cuerpo, como decía a la otra persona, solo está viendo los estereotipos que le cuentan y le van a contar siempre lo peor. Es un monstruo, para ellos era un monstruo. Entonces, claro, si se criaban en ese ambiente, eso ya era muy difícil. De hecho, una de las cosas que había antes de que se llegase a la solución del conflicto era, se hacían entrevistas de trabajo, se decían en determinados trabajos católicos no, que por eso surgió el conflicto, que ahora ya sí que ya os iría contando un poco, pero surgió un poco porque se sentían ciudadanos de segunda clase. La pregunta que te he lanzado era un poco entre Yecla y Jumilla. Yo lo he cogido. Yo es que Ay, pero yo es que cuando me comparaba yo era como con Pinocho, digo, pues si yo me voy de Jumilla cuando cogía, está mi madre que acaba de llegar, mamá, esto tú no lo oigas. Nos montábamos en un coche sin que mi madre lo supiese y salíamos de Jumilla, nos íbamos a las fiestas de Pinocho. Y al llegar, ¿qué te encontrabas? Un cartelón que te decía benvinguts a les festes de Pinós. Y ya está, ya no había más. Y no le veía yo tampoco mucho más drama. No es que haya drama, pero sí que es cierto que el desconocimiento crea monstruos. El conocimiento es lo que te acerca a la verdad al final, ¿no? Cuanto más conozcas, más sepas, más curiosidad tengas y más investigues, más cerca vas a estar de la verdad. Es lo que tú decías de los colegios allí, que mientras estén segregados y no haya mezcolanza de personas y se conozcan y le den carne y piel a esos protestantes o a esos católicos, pues al final lo que sucede es que se generan monstruos, te lo imaginas, ¿no? Pues con Yecla y Jumilla pasaba, creo que se ha ido limando mucho con este tipo de centros, que tenemos FP aquí, y vienen alumnos de Jumilla, y en Jumilla pasa lo mismo, que van alumnos de Yecla allí, pero yo me acuerdo hace unos años, no hace tantos, Pascuala, que estás allí, ¿verdad? Sí. Que había como no sé, como ahí un pique, a veces un poco maligno, incluso, entre Yecla y Jumilla, pero creo que ha menguado un poquito. Porque el encuentro, lo que decía ella, el encuentro educativo, el cambio que se llama fácil, el transporte ahora entre Yecla y Jumilla, que hace unos años, cuando yo era pequeña, costaba más llegar a Jumilla. No todo el mundo tenía coche como ahora con 18 o 20 años. Para tener un coche, la historia era diferente. Entonces, ese intercambio que hay ahora, esa cercanía que se ha establecido, pues gracias a que centros como este o como los que hay en Jumilla, de titularidad pública voy a decir, y pues eso, el auge de medios de transporte, ha hecho que el monstruo sea muchísimo más pequeño. Pero yo me acuerdo antes que sí que había comentarios a los jumillanos, bueno, yo hablo de los comentarios de aquí, a los jumillanos y allí pues supongo que dirían, ¿qué decían Pascuala? Lo mismo, pero con los yeclanos, que Por lo mismo. se
desean llevar nuestro hospital ahí. Y nosotros, ¿por qué está escrito amarrar la columna? No voy a decir el resultado de ese chiste. Ya, quien quiera que el libro no lo diga. No, por eso es que da lo mismo, que es un poco a pequeñísima escala. Pero es que no, yo eso no lo veo como una identidad nacional, lo veo tan pequeño. Es que cuando la gente me... He dicho lo micro. Si es que somos del pueblo. Los de Llega del pueblo y los de Jumilla del pueblo. Es que el mundo es tan grande. Pero Yecla no creemos que somos de ciudad. Y también somos de ciudad pequeña. Bueno, ¿y de la geografía? Superamos los habitantes. Eso sí. ¿Cuál es la pregunta que le has lanzado? A mí me gustaría preguntarte, como historiador también, y que me gusta mucho la novela histórica de autores que utilizan un hecho histórico para luego introducir a personajes, que es algo parecido a lo que has hecho. Siguiente novela, algo más particular, algo histórico, una investigación y luego insertar sus personajes. Pues estoy tratando de encontrar un conflicto histórico, pero a mí me gustaría, sí, pero un conflicto histórico cercano, porque quiero que salga del altiplano, y así me junto a Yecla y a Jumilla y los presentamos en la Fuente del Pino, ¿vale? Bueno, sí, pero no sé, hablar de también un poco de nosotros, como de nuestra... Cuando la última comida de empresa que tuvimos, que hizo muchas gracias, porque hubo uno que dijo, oye, ¿qué teníamos que hacer la región? Que marque Villena, Caudete, Almansa, que nosotros comemos gazpacho los domingos. Digo, es verdad, vamos a hacer la región del gazpacho, de los gazpachos. Entonces, que tenemos algo como parecido, ¿no? En esta zona. Y ahí, pues, como un cierto imaginario, un cierto misticismo que aquí... Entonces, tengo la historia, tengo ese marco, pero me falta el conflicto histórico. Todavía no. Y además tengo oposiciones. Y a partir de ahí ya... sí, eso sí es el conflicto. Bueno, yo voy a hacer un experimento ahora. Lo último ya. Antes de leer así un fragmento de la novela, ¿no? Pili, no sé qué hora es, la verdad. Vamos bien. Yo voy a hacer una pregunta con mis alumnas de clase, a veces lo he hecho, y en los talleres de escritura también lo hago, es hablar de la sinestesia. No sé si sabéis lo que es la sinestesia, pero es la capacidad que tienen algunas personas, un 2% de la población, si no estoy equivocada, miradlo en Google y si me he equivocado me lo decís. Pero va por ahí, de tener una sensibilidad diferente a la hora de percibir a través de los sentidos. Entonces, las personas que padecen o disfrutan, para mí es un disfrute, disfrutan la sinestesia, son capaces de oler en los sonidos, de ver colores en la música. Entonces, creo que aquí hay algo evidente, que es un color predominante, que es ese turquesa. Entonces, la pregunta es, son dos las preguntas. Una es, ¿por qué el turquesa? A lo mejor es aleatorio, es al azar. ¿Lo veis? Pero esto no lo habíamos hablado. Y otra pregunta es, cuando tú estabas escribiendo la novela y tú estabas haciendo acopio de toda esa información que habías recopilado, de todo su imaginario que también has puesto aquí, ¿de qué color es tu novela para ti? Porque a lo mejor coinciden. Evidentemente. Pues es verde por la esperanza, porque a mí me resultó esperanzador que un conflicto tan grande que tenía compañeras que decían, si a mí alguien me hubiera dicho que íbamos a estar así, con una novia en el centro de Belfast hace 10 años, te hubiera dicho, mentira, esto no puede pasar, porque no podían entrar a un supermercado sin que los cachearan. Es que alguien podría llevar un carrito de bebé con un pan dentro, los cacheaban. A mí me pasó, uno de los trabajos que cogí, aparte, antes de poder ya entrar en el colegio y entrar en este sitio a programar, estuve trabajando en muchas cosas, pues una fue limpiando aviones. Ryanair solo recoge la basura. EasyJet, sí, nos poníamos, era súper curioso. Íbamos con una furgoneta, entonces entrábamos por las escaleras de atrás, limpiábamos con un trapito todos los asientos, cogíamos la basura, salíamos por la otra puerta y entonces por la escalera que nosotros habíamos subido antes, entonces empezaron a subir los nuevos pasajeros.
El caso es que para entrar a la zona de los aviones, pues nos registraban cada vez, pero nos registraban hasta los zapatos. Todo. O sea, nos teníamos que descalzar y nos miraban con un algodón y tal. Y yo decía, vale, que me lo hagas por la mañana una vez, vale. Pero 14 veces, en 14 aviones que hemos limpiado. Y entonces ellos mismos, entre ellos, claro, yo en ese momento aún no conocía, no sabía muy bien inglés y ellos pensaban que yo no los entendía mucho. Pero hablaban entre ellos y decían, ¡hi! Y decía, casi como hablaban ellos, pues, mira la española, pues no hay de bueno registrar, esta, pues no sabe lo que hemos pasado aquí. Y entonces decía, ostras, y ahí vive tan alegremente el de tener que entrar a una tienda y te registren. ¿Cómo han podido vivir así? Entonces, el hecho de que ya tuvieran una vida bien, una vida en la que pudieran divertirse, que pudieran andar por la calle sin peligro, pues me parecía que el ser humano es capaz de lo peor, pero también de resurgir. Entonces, esto es la esperanza. Y luego también verde es el color de la isla de Irlanda, y se dice la isla de Esmeralda, es el color. Es el color. Bueno, yo creo que va a tocar el recreo. Sí, nos vamos ya. Pero antes, eso es, si alguien quiere decir algo. Y para cerrar, yo te voy a pedir, si ya has visto que está ahí. Y para cerrar, te voy a pedir, si te apetece a ti, claro, si no te apetece, lo entenderemos, pero te estamos obligando, te estoy poniendo en un compromiso, por lo tanto lo vas a tener que hacer. Vas a leernos un pequeño fragmento, aunque sean 4 líneas, y ya pasamos a las preguntas, ¿vale, Zadir? Perfecto. ¿Te parece bien? Maravilloso. Venga, un fragmentico de 3 líneas, así que te apetezca a ti. Al azar, chicas, aquí hablé. Bueno, venga, va. Esta que es para que veáis que es un libro que es juvenil, en cierto modo. A ver, este capítulo se llama Mantilla y Capuz y este es el más cercano, por eso mismo, me ha venido bien que se abra por aquí. Se nos va la olla. No hay otra forma de definir lo nuestro. Esta semana la house party es en casa de Pau y como buen comerciante le cae bien a mucha gente, por tanto, muchos han venido a la fiesta, incluido el chico de la camiseta de Kusukumusu, ese es el que le gusta. Kevin quería acompañarme, pero se lo he impedido por 2 cosas. La primera, que de momento no quiero hacer público que me he liado con mi casero. ¡Ostras! ¡Ya estoy regalando cosas! No sigo leyendo. Bueno, pues ahora si alguien tiene alguna pregunta, comentario, algo que decir, Javi creo que es el primero, ¿verdad? Pues sí. Eleva el tono que tú tienes buen tono. Bueno, en primer lugar, Pilar, felicitarte por esta ópera prima, por tu primera novela, que espero leer y disfrutar, y porque apunta que va a ser muy interesante. Y en segundo lugar, te quería hacer una pregunta. Tú que has investigado con cierta profundidad el conflicto de Irlanda, de Belfast, ¿qué crees que lleva al ser humano, a los colectivos humanos, a pasar de una defensa pacífica y oral de sus aspiraciones, en este caso nacionalistas, identitarias, pasar al uso más extremo de la violencia, al uso de las armas, de las bombas? Todos sabemos la cantidad de atentados gravísimos, con muchísimos muertos que se han producido en aquel territorio. Tú que has conocido en profundidad aquello, que has tratado con familias, ¿qué crees que lleva al ser humano, repito, a dar ese paso de la defensa pacífica al ataque violento? La frustración. La Y frustración. ya no te puedo contar más porque ahora sí que entonces ya te estaría revelando mucho de la novela. Pero sí, creo que la frustración. En esta novela lo que se ve es cómo se sentían algunos, cómo empezaron a protestar. Fue algo así, un movimiento como si fuera el 15M para nosotros, para que lo tengamos cercano. Y cómo esas marchas, cómo esos ejercicios se fueron radicalizando a la vez. Cuando ellos conseguían cosas, el otro bando se sentía atacado. Era como nuestros privilegios, no tenemos que defender nuestras cosas, nuestros hogares. Era el miedo a ser expulsados.
Ten en cuenta que Irlanda pertenece a la Commonwealth, entonces ellos consiguieron independizarse, pero dejaron una parte. O sea, el miedo a que esa parte, yo creo que ese miedo todavía lo tienen. Y es que no quiero hablar mucho más. Entonces quiero hablar, pero no quiero hablar, si quieres lo hablamos tú y yo. Pero lo hablamos después. De acuerdo. Muy bien, estupendo. ¿Alguien tiene alguna pregunta más? ¿Nadie más? ¿El libro te lo has autoeditado tú o tienes una editorial detrás? Es una editorial. Es una editorial pequeña, eso sí, pero lo bueno que tiene publicar con editorial es que tienes distribución en todas las librerías en España y te pueden enviar también al extranjero, como me han dicho algunas veces. Te da la oportunidad de hacer presentaciones en librerías, yo he estado en varias, también en ferias. En Amazon. Ese respaldo. Lo que pasa es que bueno, pues los derechos son de ellos y tienen el porcentaje El 10%, que es lo habitual, ¿no? ¿Eh? El 10% que es lo habitual. Claro. Pues yo me gasto yo más mirando lo que he traído. Y de esto no vamos a vivir, ¿eh? No. De esto que pega. Me voy a hacer una foto a vosotros. ¡Ay, cómo posáis! Ponte con ella, la hago yo. No sé qué nadie dice. Foto. Pues un aplauso, ¿verdad? Bueno, y que si alguien quiere comprar el libro, aquí estamos, pero os lo lleváis firmado por la autora. Y también tenemos para tomarnos algo.